amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde, lunes 9 de agosto. Arrancamos la semana y por supuesto con nuevas expectativas, con muchas noticias a nivel personal, familiar. Estamos en un mes en el que en la ciudad de Guatemala el domingo pues se celebra el Día de la Virgen de la Asunción. Muchas personas de fe, por supuesto, se abocan a la Virgen y muchas otras pues disfrutan de ese día de descanso. Estamos hablando de que nuestro tema de hoy es complejo, es sensible a quienes recibieron la invitación para sumarse a esta conversación. Primera vez que tocamos realmente este tema después de básicamente año y medio de pandemia y es justamente el duelo. Para muchísimas personas este tema es demasiado duro, demasiado complejo y por eso hemos invitado a una experta del tema, tanatóloga, coaching tanatológico, y el tema de hoy es el duelo, el manejo de la pérdida. Y pues nuestra invitada es ya una amiga de la casa, recientemente conversamos con ella y es Ana Graciela López, fundadora de Go Coaching y como lo mencioné hace un momentito, pues especialista en todo lo que tiene que ver la tanatología. Así que hola Ana Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marilyn, hola a todos los presentes. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros un poquito de lo que es este tema tan complejo como es el duelo y en esta época creo que más todavía, Ana Graciela. Entonces, como introducción al tema, ¿qué nos puedes compartir sobre el manejo del duelo? Bueno, primero comentarles, ¿verdad?, que realmente toda la ciencia que estudia todo lo que son los duelos, los procesos de duelos, se llama tanatología. Y hago la referencia porque a veces yo les digo, no, es que estudio tanatología, y me dicen, bueno, ¿qué es tanatología? El estudio de los tanates, y ya sabes que empiezan a bromear con el tema. Pues la tanatología, para los que no saben, sí es una ciencia que tiene que ver con el estudio de todos los procesos de duelo. Realmente esta ciencia la empezó una doctora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, y que lo que hizo ella, y por lo que sí es considerado ciencia, es porque utilizó métodos científicos. Hizo una muestra de más de 20,000 personas que estaban en estado terminal, y así es como empieza todo este estudio del duelo, para ver qué sentían las personas que estaban en un proceso de terminación de la vida, o de un estado terminal. Le decimos personas que tienen una enfermedad terminal, básicamente cáncer o cualquier tipo de estas enfermedades. Entonces ella y su equipo empieza a estudiar a estas personas y se da cuenta que básicamente todas las personas pasan por un mismo proceso. Y luego van un poco más allá y se dan cuenta de que no solamente las personas que están cercanas a morir pasan por este proceso, sino ven que también las familias y los seres queridos de las personas que fallecen después pasan el mismo proceso. Y luego con los años se han hecho más estudios y más investigaciones y se ha concluido que todos los procesos de duelo son parecidos, son similares, pasan por las mismas etapas, por decirlo de alguna manera. Y entonces, se ha concluido que todos los procesos de duelo son parecidos. Son tengo un poco de eco, fíjate, Marilyn. Claro. En ese sentido, me gustaría, antes de que sigamos profundizando en el tema, Ana Graciela, ¿qué te motivó a ti en lo personal para volverte experta o prepararte en todo lo que tiene que ver la ciencia de la tanatología? Bueno, realmente es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, empezando porque mis recuerdos más cercanos a procesos de duelo es la muerte de los abuelos en primera instancia, ¿verdad? Y para mí, en ese entonces, yo no sabía, era una niña de 3, 4 años, cuando se murió mi abuela paterna, me pegó muchísimo, mis papás estaban exiliados, viviendo en el extranjero, y ahí tenía otro duelo, pero yo en ese entonces no sabía, y a mí me impactó muchísimo la muerte de mi abuela. Y mira, Marilyn, increíble, porque yo ni la conocía, o sea, pero me pegó tantísimo, ¿verdad? Todo este tema, y siempre viví con eso. A los 9 años se murió mi papá, otro duelo muy fuerte, y durante el transcurso de mi vida he tenido muchísimos duelos, desde lo que son
muertes de familiares muy cercanos, como pérdidas de trabajo, que ahora ya se ve, y a eso iba, que el duelo ya no solamente la muerte, también tiene que ver con la pérdida de una expectativa en la vida de uno. Por ejemplo, un divorcio, me divorcié, pues eso también es un duelo, la pérdida de la relación de una pareja, la pérdida de un trabajo, también se convierte en un duelo, la muerte de una mascota, increíble, es la pérdida de toda expectativa que tenemos y eso se considera un duelo. La pérdida de la libertad también es un duelo y la verdad es que yo he vivido prácticamente todos esos duelos y en Eso te algún iba a decir momento ahorita, has pasado por todo el círculo de duelos hasta este último que mencionaste. todo, desde muerte, pérdida de libertad, pérdida de trabajo, pérdidas económicas, divorcio, que los hijos se vayan a vivir al extranjero, también es un duelo porque uno tiene una expectativa que van a vivir cerca tuyo, que tus nietos van a estar, igual mis hijas se fueron a vivir fuera. Entonces, al final, el entender todas esas emociones que al finalmente te abruman o te llegan con un proceso de duelo que finalmente es una herida emocional, pues fue lo que me hizo meterme a estudiar tanatología, a entender un poco más mis propias emociones en mis procesos de duelo. Eso fue lo que me hizo. Y regresando al tema del duelo, pues como les converso aquí, puede ser muchas situaciones las que te llevan a un duelo. Como les decía, la pérdida de una expectativa que uno amaba y la quería con mucha gana y mucha emoción, porque yo me divorcio, no quiero a mi marido, ya de verdad para mí más es un alivio, pues ese no es un duelo, siempre te ocasiona un dolor de otra forma, pero no es un duelo tan fuerte y tan sentido como cuando si fuera al revés, que a ti te mandan... Que estás súper enamorada y te mandan por un tubo y todo el rollo, donde realmente sientes que el mundo te hunde, ¿no? Mira, y aquí al, empieza nuestro público, Ana Graciela Magnolia nos dice un tema interesante. Una conocida acaba de perder a su hija de 30 años y quisiera ayudarle. A veces las personas que estamos alrededor de quienes están recientemente teniendo una pérdida de un ser querido, queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces, aquí, ¿cuáles serían tus consejos, Ana Graciela? así es, mira, primero conocer un poco qué es el duelo y cómo lo vive uno, ¿verdad? Porque la verdad que el duelo se va convirtiendo en una serie de etapas que las personas que pasamos por un duelo vamos transitando. Y las personas que estamos alrededor, seamos familiares, seamos amigos, que estamos cerca, conocer lo que está pasando la otra persona, creo que nos ayuda sobre todo a ser comprensivos y poder apoyarlos, porque a veces no sabemos y los juzgamos porque no sabemos lo que están viviendo. Entonces, cuando tú empezás a vivir un proceso de duelo, primero es el shock de la noticia, ¿verdad? El shock de que alguien se murió, el shock que alguien entra en una enfermedad terminal, el shock que te despidieron del trabajo, el shock de que tenés una orden de captura, el shock de cualquiera de los que se te está muriendo tu mascota, lo que sea. Entonces, en esa etapa del shock, que suele ser muy corta, pero es en el momento en que, ¡boom!, te pega la noticia, te sacude tu mundo y tú tienes que asimilar lo que está pasando. Entonces, después de esa etapa del shock, que cada uno reaccionamos de acuerdo a nuestra personalidad, habemos unos que somos muy extrovertidos y entonces tú vas a mostrar todo tu shock de acuerdo a tu personalidad, ¿verdad? Entonces, si te salís de un rol normal, puede ser muy escandaloso, gritar, y ahí ves tú en velorios personas que se tiran sobre la caja, y uno dice, está haciendo show. No, la persona es así como reacciona de acuerdo a su temperamento y su personalidad. Y hay otros que no hablan, se quedan callados, hacen Que ni una lágrima, ¿verdad? Y uno dice, ay, no, qué duro, qué frío, no le importa. O sea, uno empieza a juzgar sin saber realmente, como tú dices, cómo es la exactamente. personalidad de ese ser. Entonces, una persona introvertida va a vivir en introversión su shock y va a empezar así. Y entonces uno juzga, ay, aquel como que lo quería más porque sí lloró, este lo quería menos. Y no, simple y sencillamente son personalidades diferentes. Pero suele suceder que después del shock, que es lo primero que nos ocurre, viene la negación, ¿verdad? Y la negación tiene que ver, esto no me puede estar pasando a mí, o no puede ser que se murió, si yo apenas lo vi ayer y estaba bien,
o no, entras en una negación, no, no, no. Y esta etapa es una etapa que si uno no la trabaja bien, tú puedes quedarte mucho tiempo en negación. Y la verdad es que el pasar la negación es empezar a sentir la herida emocional. Y entonces el quedarte estancado en la negación es muy perjudicial para tu shock y te puede traer consecuencias emocionales a futuro. ¿Cuál es el Entonces, periodo de tiempo, Ana Graciela, disculpa que te interrumpa, cuál es el periodo de tiempo normal o promedio que se debe de vivir la negación? mira, no hay, Marilyn, porque cada persona es diferente y cada duelo es diferente y las circunstancias, pero todo el proceso de duelo, que se lo voy a terminar de explicar, debería ser más o menos entre 6 meses y 2 años y medio. Después de esto, sí, ya de verdad, tú sí tenés que buscar ayuda y seria porque te puedes quedar en un proceso de duelo crónico y te puedes quedar en alguna de las etapas que no las trabajaste o no las procesaste bien y te puede traer consecuencias ya mucho más serias. Entonces, como les decía, después del shock viene esta etapa de negación y muchas veces es porque la misma sociedad no, como que nos presiona a no vivir nuestro proceso de duelo. Así que, ay, no llores, no llores, ¿para qué vas a llorar? Tu mamá no te gustaría verla que estuvieras llorando, te quisiera ver feliz, o mira, no, sé fuerte, tú podés. Y entonces Si hay estás llorando, no lo indicaciones. dejas descansar. Ajá, exacto. Y entonces hay consejos que, para quien nos preguntaba cómo podemos ayudar a nosotros, una persona que está viviendo un proceso de duelo, es ayudándola y acompañándola a que viva sus emociones y no las reprima. Llorar es bueno, o sea, y como vas a ver, no solamente llorar, porque estás en negación, pero después de negación pasas a un proceso de enojo, una etapa de enojo. Entonces nosotros vamos a ver que personas que están en duelo pueden estar muy enojadas, pueden enojarse con Dios o con su ser supremo, ¿verdad? Porque me hiciste esto, ya no creo en la religión, porque Dios me hizo esto, lo otro, o puedes estar enojado con una persona que falleció, porque se fue y tenía asuntos pendientes de resolver con él y nunca me los resolvió con ella. Y entonces me enojo porque nunca pude resolver algún tema con la persona fallecida y me enojo con esa persona fallecida, si es el caso de fallecimiento, o igual si es el caso de un rompimiento de una pareja, puedo estar muy enojada con mi pareja, también puedo estar enojada conmigo misma porque me reprimo y me echo culpas de cosas que no hice. Y a veces estoy enojada con todos y con nadie. Entonces podemos ver a la persona que está en duelo. Marilyn, tú ya has vivido varios duelos también muy fuertes y no sé si te has percatado que también has tenido momentos de mucho enojo. Y entonces vemos que el shock y entonces la negación, luego viene el enojo y después del enojo y que estamos enojadas con todos y con nada o algunos focalizan bien su enojo, nos viene la etapa de negociación. ¿Qué es la etapa de negociación? Ya sabes, yo tengo que, tal vez mi mamá se está muriendo de cáncer, un enfermo terminal, o tengo un familiar en la cárcel, en prisión, que ahora se ha hecho tan famoso todo esto, ¿verdad? Entonces tú venís y negocias con tu ser superior. Por ejemplo, ahí ves personas que dicen, te prometo que si te salva, que a Dios o a su fuerza superior, o te prometo que si sale de la cárcel, o te prometo que esto, yo voy a ir todos los febreros al ver al señor de Esquipulas, o O voy con a... la misma persona, ¿no? O, si está enfermo, con la misma persona tratamos de negociar. Si te curas, te prometo que ya no me voy a portar mal, si fuera en el caso de un papá o una mamá, ¿no? Así es. Entonces, esa etapa que tratamos de negociar, e incluso puedes decir, Dios, si me quitaste este dolor, voy a hacer tal cosa, te prometo tal otra, o si yo tengo un cáncer, te prometo que voy a comer sano de ahora en adelante. Entonces empieza esa etapa que es de negociación. Y luego de esas etapas llegas a lo que se llama una tristeza profunda. Tristeza profunda que si no es bien acompañada y no gestionaste bien tus emociones, puedes llegar a una depresión.
Y entonces ahí sí ya vas a tener que buscar ayuda para salir de esa depresión, y una ayuda posiblemente de un psiquiatra, ya no de un psicólogo, ya no de un tanatólogo, ya no de un coach tanatológico, sino de un psiquiatra. Porque si ya llegas a este estado de depresión, ya probablemente vas a tener que tomar antidepresivos, o ya no dormís y tenés que medicarte para dormir, o ya no estás comiendo bien o estás comiendo en exceso, entonces ahí ya buscas otro tipo de ayuda. Y luego viene esa parte que decimos de resignación, que la resignación es antes a la aceptación. Ya pasaste la tristeza, ya te resignas, pero no es lo mismo resignarse que aceptar la situación. Resignarse es, ya sé, ya racionalmente lo sé, pero todavía me duele. Todavía hay dolor en mi corazón, todavía hablo del tema, lloro, me siento mal, me siento frustrada. ¿Cómo sé que ya acepté el tema? Porque ya viene acompañada de un aprendizaje. Ya viene acompañado de un aprendizaje donde tú ya aceptas, digamos, si es la pérdida del trabajo, ya aceptas una responsabilidad, sí, es que tal vez yo no hice bien las cosas, quizás cometí estos errores, quizás en mi próximo trabajo ya no voy a cometer los mismos errores, ya hay una toma de conciencia. Si es con la muerte de un familiar o alguien, tú ya empiezas a recordar a esa persona con los momentos felices y a dar gratitud de lo que tuviste, no de lo que ya no tenés, los momentos que fueron felices, y das gracias y vas cuajando que al final todo lo que tenemos seguro en la vida es la muerte. Lamentablemente la sociedad nos ha enseñado que sea un tema tabú del que no se hable, y eso lo hace mucho más difícil el vivir estos procesos de duelo que tenemos todos. Y luego de que ya tenés el aprendizaje y la aceptación, digamos, ya la aceptaste, hay un aprendizaje, ya puedes seguir con tu vida normal, y ya con ese aprendizaje dentro de tu corazón ya no te hiere de la misma manera, y ya salís como una persona más fortalecida. Y aquí viene aquel dicho que dice, lo que no te mata te fortalece, ¿verdad? Una persona más fortalecida, con mayor aprendizaje, más madura, y eso es lo que se espera en todos estos procesos de coaching, de coaching tanatológico o procesos tanatológicos de cómo vivir el duelo. Pero ¿qué pasa con los procesos de duelo? Se oye muy fácil todo esto que te digo, pero todo esto puede durar de 6 meses a 2 años y medio y todavía se considera un duelo normal. Y en ocasiones, perdón que te interrumpa, Ana Graciela, en ocasiones hay personas que les toca vivir 3 duelos al mismo tiempo, quizás, ¿verdad? Más en esta época de pandemia, gente que vivió el duelo de la pérdida de trabajo, gente que al mismo tiempo perdió la pérdida de un ser querido por la pandemia, entonces incluso hasta tuvieron problemas familiares, se separó con la esposa, entonces como que vivir 2 o 3 duelos al mismo tiempo. ¿Cómo lograr realmente sobrellevar este proceso, Ana Graciela? Es extremadamente duro, Marilyn. Y lo que pasa es que cuando uno tiene una herida física, digamos que tenés un accidente y te quebras una pierna y te cortaste el brazo y te abriste la cabeza y tenés una contusión, tú vas inmediatamente donde el doctor, te cosen el brazo, te arreglan la contusión y te hacen todo y va, anda a recuperarte a tu casa. Lo que pasa con las heridas emocionales es que como no se ven, solo se sienten, entonces no nos ocupamos de ellas. ¿Y qué pasa? Es como que si tú tuvieras una cortada en el brazo y tenés el suéter y no la ves, se te para infectando y al final te paran amputando el brazo. Yo he tenido personas muy cercanas a mí, amistades y personas así que no han procesado sus duelos y, como tú bien dices, han tenido 3, 4 duelos, pérdida de trabajo, pérdida de libertad, problemas con los hijos, divorcio, todo al mismo tiempo, y tiende a ser de que se refugian mucho en Dios, y lo cual está excelente, muy bueno, porque sin fe no hay nada en la vida, pero también ayúdate que te ayudaré. Si le dejas todo a tu fe y no te preocupas de ir con un psicólogo, con un tanatólogo, con alguien que te acompañe en tu proceso de duelo, o tú no te encargas de averiguar lo que vas a vivir y te empiezas a reprimir, que suele suceder mucho, sobre todo en los hombres. Fíjate, Marolen, que mi experiencia es que no quieren pensar, y entonces no quieren pensar para no sentir.
Y entonces ya empiezan a trabajar 12 horas al día y se enfocan full en el trabajo, y si quieren llorar rápido cambian de pensamiento y no se dan el derecho a sentir. Y después vienen aquellas crisis emocionales terribles de ya ir con el psiquiatra, de ya medicarse y empezar a buscar toda la ayuda. Aunque nunca es tarde, pero hay casos donde posiblemente puede llegar a ser tarde. Hay personas que pueden llegar incluso hasta atentar contra su propia vida, ¿verdad? Por un tema emocional que pudo haber sido acompañado y tratado en el proceso. ¿Cómo sé yo, digamos, y cómo puedo diferenciar cómo me estoy sintiendo, etcétera? El cuerpo es bien sabio. Hay que escuchar, si nuestro cuerpo quiere descansar, hay que descansar, si queremos llorar, hay que llorar, y tratar de hacer ejercicio, de conversar con personas cercanas cómo nos sentimos. Hay, por ejemplo, estoy tratando a algunas personas, acompañando más bien en sus procesos, y que tienen hijos y no quieren hablar con los hijos de que murió la mamá, por ejemplo, porque dicen, no quiero traerle la tristeza a la vida a mis hijos. Sus hijos necesitan estar tristes porque se le murió la mamá. O sea, ¿qué mensaje estamos trasladando? Que se nos muere nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestra pareja, o que perdimos, nos divorciamos y queremos hacernos fuertes y que no vamos a llorar y no ponernos vulnerables. ¿Y por qué no si estamos sufriendo? ¿Y por qué no llorar? ¿Y por qué no decir cómo nos sentimos? Eso es saludable, eso es lo que necesitamos hacer. Y tenemos que encontrar amigos o quien nos acompañe, alguien que nos escuche y que no nos juzgue y con que podamos hablar de estos temas con tranquilidad. Entonces, existe otra pregunta que me hacen muy frecuentemente y es, mire, fíjese que, yo cada vez que pienso en mi ser querido o en lo que me pasó, en mi divorcio, en que perdí mi trabajo, siento un nudo en la garganta, siento un nudo en el estómago, siento que me falta respiración, etcétera. Hay una cantidad de emociones que vienen y como todos sabemos, las emociones nos traen también algunas reacciones físicas que pueden ser normales cuando uno está en un proceso de duelo, ¿verdad? Y esas sensaciones pueden ser como palpitaciones, eso que les digo, nudo en la garganta, falta de sueño, o comemos mucho, comemos muy poco. Entonces, esas son alertas que nos manda el cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo les diría que cómo saber nosotros si ya necesitamos buscar alguna ayuda más profesional. Te diría que yo recibí un curso bastante largo, pero que es bien sencillo al final, y es, todos los seres humanos tenemos como funciones básicas, que son respirar, comer, defecar, dormir, tener relaciones sexuales, y todas esas básicas, cuando están alteradas, tenemos que buscar ayuda. Entonces, por ejemplo, o estoy durmiendo mucho, o no estoy durmiendo nada, o estoy comiendo mucho, o dejé de comer, ¿verdad? O estoy no teniendo sexo para nada, o estoy promiscua y que me acuesto con uno y con otro y con otro, y tengo ansiedad sexual, también tengo que buscar ayuda, ¿verdad? La respiración, me dan ataques de pánico y me sobreventilo, y todas esas situaciones que nos sacan de la normalidad en nuestras funciones básicas, necesitamos buscar ayuda profesional, ¿verdad? Y lo que tratamos, perdón. Disculpa que te interrumpa aquí, pero con todo esto que has sido diciendo, se me han surgido tantas inquietudes que van, es el duelo, pero al final como que hay estrategias diferentes si es el duelo de una pérdida familiar o si es el duelo de un divorcio, porque a veces también, por ejemplo, en el duelo del divorcio, y este te lo quiero mencionar desde el punto de vista femenino, que a veces uno ve que las mujeres que les toca pasar ese proceso de divorcio, se hacen más fuertes, se ponen la coraza, pero de una u otra manera terminan como desahogándose con los hijos. Entonces, en este tipo de caso de duelo hacia esas mujeres, Ana Graciela, ¿cuáles debieran de ser los mejores consejos
consejos para que al final no sean los hijos los más dañados en ese proceso de dolor. Fíjate que tocaste un tema bien importante, el duelo por divorcio. Y muchas veces, si vamos a hablar tanto de las mujeres como de los hombres, igual sufrimos todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos ocurre que pasamos mucho tiempo en la negación. Yo no sé si tú te has dado cuenta que tal vez te divorcias y no le querés contar a nadie. Y es como un secreto, ¿verdad? Como que Y te da pena, te da vergüenza. te da penita, te da vergüenza. Estás en negación. Mal que bien es un fracaso, ¿verdad? Porque uno tenía una expectativa de una vida, terminar con su pareja hasta el final, pero no lo logras, entonces es como vergüenza y entonces lo tapas y también es parte de la negación. Entre más tiempo lo negues, no lo compartas, más sufrimiento te estás generando a ti mismo y a tus hijos. Cuando tú enfrentas estas situaciones desde el inicio, lo hablas con tu pareja, llegan a un acuerdo y juntos le hablan y le exponen a los hijos y les explican que el tema de pareja no tiene que ver con la responsabilidad de ser padres, que son dos roles totalmente diferentes, ayuda muchísimo, ¿verdad? El nosotros no buscar ayuda, el no hablarlo con amigas, si es que no tenés recursos para un psicólogo, buscar ayuda, pues búscate amigas con quien hablarlas, pedirles que solo necesitan que te escuchen. Y lo importantísimo es hacernos responsables, porque tendemos a buscar culpables, ¿verdad? Y la culpa está muy presente en todos los procesos de duelo. Y buscamos culpables o nos sentimos culpables o nombramos a otro culpable. Si la culpa no es una buena consejera ni amiga en todos estos procesos, ¿verdad? Por mi suegra fue que me divorcié, suele ser una de las cosas, ¿no? Sí, y Pero al final le echas la culpa a tu pareja y al final era una cuestión totalmente, de totalmente. dos, y entonces tendríamos que hacernos responsables, siempre decir qué responsabilidad tuve yo en este proceso de separación, porque todos somos responsables. Ahora, hablando un Voy poco, a encender la luz, vas Maro. a encender la luz, sí, eso te iba a decir, porque ya te me estabas quedando en la penumbra. Se me oscureció, no creas que es la mega luz, pero algo sirve. Sí, Ajá. dije, ya estamos en modo romántico. Sí. Estaba por preguntarte, entonces, ahora en la parte de la pérdida, cuando a veces uno como niño o a veces hay personas que cuando nacen, mamá fallece en el momento del nacimiento y luego al poco tiempo, como tú mencionabas, ¿no? Tus abuelitos y tu papá dejaron de estar en tu vida a muy corta edad. Entonces, cuando a veces no ayudamos a esos niños o a esos adolescentes a sobrellevar ese duelo, pues al final tenemos adultos frustrados y con mucha depresión y como tú bien decías, con síntomas hasta de suicidio porque no se sienten felices o sienten la culpa de por mí se murió mi mamá o algo por el estilo, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos la familia que está a su alrededor, eh, ¿cuáles serían las señales que tenemos que ponerle atención a que ese niño o a ese adolescente tiene problemas emocionales y actitudinales sobre ese duelo que no ha podido sobrellevar? Mira, es bien interesante tu pregunta porque la verdad es que como poco hablamos del duelo, poco estamos preparados para poder afrontarlo nosotros mismos y mucho menos tener la capacidad de apoyar y acompañar a nuestros hijos en procesos de duelo. Uh-huh. Yo tengo una conocida que me decía en su proceso de divorcio, me decía, mira, yo estaba tan sumida en mi dolor que nunca volteé a ver el dolor de mis hijos. Y Uh-huh. como tú bien decís, llega la adolescencia y ahí llegan a explotar una serie de problemas que pasaron en un punto negro en nuestra vida. No lo vimos porque nuestro dolor es tan fuerte que no vemos el dolor de nuestros hijos o de los que están alrededor. Entonces, primero es tomar conciencia, en primera instancia, si puedes buscar ayudas, oír estos tipos de webinar, buscar información. Hoy hay mucha información que tú puedes leer sobre el tema. Si no tenés para hacerte acompañar de un tanatólogo, de un psicólogo, de un coach, hay muchas herramientas que puedes encontrar, pero sí ponerle atención,
porque lo que ocurre es de que como no sabemos cómo manejarlo, no solo no sabemos, estamos inmersos en nuestro propio dolor, entonces estamos prácticamente ciegos para acompañar a nuestros hijos. Y fíjate qué importante es el primer acercamiento que nosotros tenemos hacia la muerte, porque hay estudios que comprueban que tu primera experiencia con la muerte es como tú vas a visualizar el resto de tu vida la muerte, o sea, te va a marcar. Entonces, ¿cómo muere una mascota? ¿Qué le decís tú a tus hijos? ¿Cómo hacen un ritual de duelo y de pérdida? Que eso es importantísimo y no me dejes que no hable de ese tema. ¿Cómo haces un ritual de pérdida? Importantísimo porque te ayuda a aceptarla, te ayuda a gestionarla y eso es clave. Y entonces, en una sociedad donde el tema de la muerte y del duelo no es hablado, hay como quien dice creencias que limitan hablar del tema, hay creencias ay, no me hables de la muerte. Entonces tú ves personas que se mueren y dejan problemas legales, de herencia, económicos, o sea, un relajo, porque las Pensaron en personas... comprar un servicio de prenecesidad de funeraria y donde te entierren, para empezar, ¿verdad? Que es parte de lo que tenés que trazar y hablarlo dentro de tu plan de prenecesidad y decirle a los hijos, en todo caso, si uno es el papá, miren, ya compré mi servicio funerario, mi propiedad, aquí me van a enterrar, pero como tú bien dices, nos negamos a hablar de eso con asertividad, con franqueza, ¿no? ¿No? Y te dicen, ay, ya cuando yo me muero, ustedes miren qué hacen, yo ya no voy a estar, a mí que me importa. Y se quedan aquellos problemas, ¿verdad? Que hasta separan familias por años. Entonces es empezar a ver el tema de la muerte, como tú bien lo dices, con asertividad, de poder hablar, miren, aquí está mi contrato funerario, aquí está, ay, tan chula Clara Carballo, Mariel, un abrazo. Que poder tener todos esos temas resueltos, ¿verdad? Eso ayuda a los deudos, a las personas que están en proceso de deudo, no cargar con otro dolor adicional, con otro duelo de tener que pelearse con los hermanos, incluso por dónde lo van a enterrar, al familiar, por dónde lo van a hacer. Y miren qué importante la parte de los rituales. Hoy estamos sufriendo más porque no se nos permiten los rituales como están hechos y estructurados para que nosotros vivamos nuestro proceso de duelo. Imagínense que antes se moría una persona y ¿qué es lo que ocurría? La velabas en tu casa y haces el rezo de los 9 días y llegaban los vecinos, los amigos, los familiares y te acompañaban por 9 días en ese proceso de duelo que es para que tú salgas de la negación, lo vivas y aceptes razonablemente lo que te está ocurriendo. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Muchos de esos rituales se perdieron. Total. Se perdieron y entonces que al velorio solo pueden ir 10, que al entierro solo no sé cuántos, que el resto de los 9 días tal vez uno solo con los de la casa y no tenés esa compañía importante de los rituales. Yo le digo a las personas que estoy acompañando, no permitan que les roben eso. Inventemos nuestros propios rituales. Por ejemplo, yo sé que aquí está esta amiga muy querida que acaba de fallecer su papá por COVID. Mariel, hay que hacer un ritual para tu papá. O sea, ¿y qué es lo que se trata de hacer en ese ritual? Es honrar su vida. Hagamos con nuestra familia un evento donde que sea para honrar la vida de nuestro familiar, donde cada quien busca las fotos, busca los momentos, arman un álbum, se junta la familia y hacen un homenaje a la vida de la persona fallecida, donde tú puedes hablar todo lo lindo que te dio. Yo veo que tú lo estás haciendo a través de Facebook, Mariel, pero qué lindo tal vez poder invitar a los amigos de tus papás, a los tíos, a sus amigos de ustedes que lo conocieron y tuvieron convivencia y poder cada quien llevar un recuerdo lindo de lo que vivió con una persona. Eso es honrar la vida de los nuestros que se han ido. Y esos rituales de honrar la vida de los que se han ido nos permiten hacer rituales de cierre, nos permiten ver con gratitud lo que esa persona nos dejó en vida. Nos permiten despedirlo con amor. Y eso es importantísimo. Y todas mis
clientes que he acompañado en procesos, los rituales han sido muy sanadores para ellos. Y Muy lo son totalmente. Como tú sabes, a mí el año pasado, en plena inicio de COVID, me tocó vivir el duelo por COVID, donde ni siquiera, o sea, no podía, pero ni velarse ni nada, sino del hospital de una vez a la funeraria, y así nos tocó a nosotros el año pasado, y recién ahora, con mis primas, no nos habíamos visto ni nada, recién ahora que fue un año, hicimos la misa en el cementerio, se oró, se habló, se cantó, se hizo ese homenaje que él merecía en su momento, pero que como tú bien dices, no se podía, no te lo dejaban hacer. El año pasado sí no se podía, pero nada, ahorita por lo menos ya pueden hacer 2, 3 personas llegar a la funeraria o dejarlo, pero el año pasado era del hospital a la funeraria y de la funeraria al cementerio. O sea, no hubo ni un minuto de vivir ese ritual. Pero como tú bien dices, es tan sanador cerrar el círculo, ¿no? Donde con tu familia eh, llores, donde con tu familia se hablen de esos recuerdos bonitos de lo que significó ese ser querido, ¿no? Y mira, Marilyn, y no solo el ritual, yo he visto que nos cuesta hablar de cómo nos sentimos. Yo les digo, hablen con su esposa, cómo se sienten que murió su mamá, hablen con sus hijos, decir estoy triste, estoy destrozado, se murió mi papá o se murió mi mamá, o poder hablarlo tú, por ejemplo, con tu hijo, Marilyn, y juntos llorar. Imagínate qué sanador es llorar juntos. Y Totalmente. poder decirse cómo se sienten y refugiarse uno en su familia, que qué más que tus hermanos, que tus sobrinos, que los nietos, todos puedan sentarse y hablar y llorar y decir me siento así, y vivir ese duelo en familia, no que tenemos este tabú de que yo no voy a hablar que estoy triste, estoy destrozada, ni en el trabajo, ¿por qué no decir, mira, perdón, estoy distraído, estoy de duelo? Te Y leo entonces esto rapidito, Ana Graciela, que nos tapa casi toda la pantalla, pero dice, yo quisiera preguntar cuánto tiempo es normal estar en duelo o tristeza. Perdí a mi mamá hace meses y no he podido ni llorar. No puedo entrar a la casa donde vivía y miro a mis hermanas. Ellas vivían con ella. No puedo sentir un golpe en mi corazón. bueno, Lucy creo que lo puso, Sí, ¿verdad? Lucy, Lucy, ajá. Estás estando en negación, porque eso de no poder entrar a la casa de tu mamá, el no poder llorar, eso realmente es estar en negación. Yo te diría que lo que estás haciendo es reprimir tus emociones. Y entonces tenés que, si no puedes sola, buscar quien te acompañe en tu proceso de duelo. Pero lo primero es no negues tus emociones, llorar, sentir la tristeza. Y hay muchas maneras de lograr hacerlo, ¿verdad? Hablar con alguien muy querido, hablar con tus hermanas. No pienses que no llorar es bueno, eso te tiene atorada, estás en un proceso de negación y no debería de durar tanto tiempo. Deberías poder entrar, deberían, por ejemplo, parte de lo que se ve como negación son las personas que dejan las habitaciones exactamente igual como lo dejó la persona que falleció. Entonces no querés mover nada porque no estás aceptando que esa persona ya se fue, que está en otro lugar, que ya no está contigo. El no tocar sus cosas, el no regalar su ropa, el no ofrecerla a los demás, eso es estar en negación. Entonces hay que trabajar y si tú crees que no puedes sola y ya van muchos meses, sí te recomiendo, Lucy, que busques quien te ayude, porque si no te vas a quedar trabada en esa emoción y te va a hacer mucho daño que ya puede incluso llegar a lo físico. Gracias, Claudia, por estar conectada con nosotros y en este tema. Y saludos, te manda Claudia. Qué linda, Aquí mi Clau. Aquí nos habían preguntado cuando estabas hablando del que no conversamos con la familia sobre el tema. Brenda nos decía, Ana Graciela, la verdad que no es de locos estos temas, dejar todo en orden. Al contrario, es de gente responsables. Fíjate tú que los que somos tanatólogos y que podemos acompañar a personas que están en un proceso terminal, no solo los acompañamos a que se preparen a, si tenés un buen vivir, a un mejor morir. Y esto implica que dejen sus cosas legales en orden,
que hablen cómo quieren que sean su entierro, si pueden, a quién le quieren dejar las cosas. Eso de verdad no es de locos, es de personas responsables. Son esas creencias que nos han metido y estos tabús en contra de hablar de la muerte y de pensar en nuestra muerte. Es que, y de nuestros seres queridos, miren, es que es absurdo. Si desde el momento que nacemos lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir, es la única certeza que tenemos. Desde el día que nacemos, la única certeza es que nos vamos a morir. Sin duda alguna, y eso es sumamente importante lo que tú mencionas, hablarlo con claridad, con honestidad, con asertividad, y cuando podemos hablarlo y dejarlo todo escrito y ordenadamente. Tú sabes, yo solo tengo un hijo y ya ese único hijo que tengo ya sabe cómo quiero que sea mi despedida el día que me toque partir a la otra vida, y a veces cuando tú tocas ese tema con el resto de tu familia te dice, no, es que tan fría, es que cómo hablas de ese tema, no es el momento para que hablemos. Y entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando estés muerta. O sea, ¿verdad? Pero a raíz de que lo que tú misma nos has comentado, ¿no? Así nos fueron formando y así nos dijeron, no, de eso no se habla ahorita, hablar de la muerte es llamar a la muerte, es mala suerte, comprarse un servicio funerario es atraer la mala suerte. Entonces, hemos crecido con ese paradigma y esa estaca mental, ¿no? y fíjate, Marolen, que regresando al tema de los rituales, porque es sumamente importante, hay rituales para la muerte, pero no hay rituales para el divorcio. No hay rituales para la pérdida de trabajo. No hay rituales para pérdidas económicas, quiebras y ese tipo de cosas que nos pueden afectar mucho. Entonces tenemos que ser muy creativos de ver cómo nos generamos esos rituales, porque imagínate, cuando uno pierde el trabajo, o pierde la libertad, o pierde algo que se podría considerar vergonzoso dentro de la sociedad, no, ni siquiera nos atrevemos a hablarlo. Totalmente. ¿Verdad? Ay, me metieron presa, ay, salgo y lo quiero hablar con alguien, ay, nadie quiere hablar porque son situaciones así incómodas y tenés hasta tus dudas de por qué, ¿verdad? O me perdieron, o perdí el trabajo, o me echaron, nadie te dice me echaron del trabajo. Y es un duelo y no sabes cómo hablarlo y qué ritual tenés para eso. Y cómo te levantás de esas situaciones. Es hablándola, viviendo tu duelo, gestionándolo, hablándolo con tu pareja, con tus amigos, con tus hermanos, decir cómo te sentís, qué necesitas. Y fíjense que a veces no sabemos ni cómo nos sentimos. Y dentro de los sentimientos vamos a tener en los procesos de duelo tristeza, nos vamos a sentir solos, fatigados, impotentes, podemos quedarnos en shock por mucho tiempo, sobre todo en duelos, digamos, como pérdida del trabajo. Uno dice, pero ¿por qué esta gente no reacciona? Es que es haragana, no busca otro trabajo. No, la persona está en shock, está en duelo y no entendemos eso. Y lo presionamos más en lugar de acompañarlo y escucharlo y ayudarlo. Podemos sentir, digamos, irritabilidad, miedo, enojo, culpa. Y en sensaciones, esas serían emociones, en sensaciones podemos sentir, como te venía comentando, Maroli, sensaciones de un nudo en el estómago o cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender nosotros como a reconocernos, digamos, ese nudo en el estómago, esa boca seca, si sentimos como amarga la boca, a veces cuando estamos en estos procesos y decimos, ¿por qué siento así? Porque todo esto nos da como, nos repercute en el cuerpo es bien sabio, nos puede dar falta de energía, nos podemos sentir así como agotados, ¿verdad? Y nos podemos sentir incómodos con el ruido nos puede molestar mucho y queremos estar como encerrados, falta de aire, sensación de desesperanza, también de sentirnos despersonalizados, podemos sentir tensión muscular o debilidad muscular, ¿verdad? Que nos duele todo de acá y a veces nos duele el brazo,
y hasta sentimos que nos está dando un infarto, ¿verdad? Fatiga, palpitaciones así súper rápido, y eso es lógico porque el cuerpo reacciona a las emociones que nosotros estamos teniendo. Y digamos, en reacciones cognitivas nos puede dar ansiedad, angustia, ya les hablé de depresión, incredulidad, confusión, hasta alucinaciones, ¿verdad? Cómo que sentimos a la persona que está presente, si se murió, el miedo siempre tan presente también. Y en conductas, pues también podemos tener algunas conductas que van a acompañarnos durante el proceso del duelo, y por eso decíamos, ¿cómo podemos ayudar a alguien sabiendo que va a pasar esto y que es normal? Esos trastornos de sueño, trastornos alimenticios, conducta distraída, aislamiento social, pesadillas y todo eso que se vienen. Nosotros saber que es parte normal de un proceso de duelo, y así es como nosotros podemos acompañar a las personas, comprendiéndolas, escuchándolas, acompañándolas. Ana Graciela, dentro de todo esto que has mencionado, también me quedó una duda previo a todas estas emociones, sentimientos, actitudes que tenemos, y es cómo podemos diferenciar de tristeza profunda a depresión. ¿Dónde está esa diferencia o ese puente entre que tenemos tristeza profunda y ya llegamos a la depresión? Mira, yo como te mencionaba antes, hay indicadores básicos. Ya no comes o te pasas comiendo mucho, lo que sale en lo normal. Si aparte de ese sentimiento de tristeza que tenés, estás acompañado con que no estás comiendo, Okay. no te estás levantando para ir a trabajar, no estás durmiendo, no te estás bañando, o sea, no haces, porque tú puedes estar triste, pero seguir, hacer la mayor parte de tu vida normal con tristeza en tu corazón, pero te levantas a trabajar, comes, tenés momentos de alegría, o sea, porque estás triste, pero si alguien hace algo gracioso, igual te reís, o sea, pero cuando ya la persona deja de hacer todas sus actividades normales, ya no se levanta, todo el día durmiendo, ya no se baña, ya no come, no duerme o pasa dormida todo el día, todo eso que se sale de lo normal es evidente que está en depresión, tiene que ir ya a buscar ayuda. Yo te diría que con un psiquiatra, porque hay cosas que no sabemos. ¿Y cómo ir con un psiquiatra si no estoy loco? Puedo ir donde un psicólogo que me va a acompañar. Lo que pasa es que el psicólogo, el coach, el tanatólogo no pueden medicar. El único que está profesionalmente capacitado para darte una receta para algo por el sueño, por la ansiedad, por todo lo que puedas sentir, es un psiquiatra. Entonces, un psicólogo no te puede recetar. Y si tú ya no estás durmiendo, no estás comiendo, o no te querés levantar, o no tenés fuerza, o tenés pensamientos que atentan contra tu propia vida y todo, no vayas donde un psicólogo, anda primero donde un psiquiatra, porque él lo que va a hacer es que te va a regular para que tú tengas ya tus funciones normales regularizadas, entonces ya puedes ir con un psicólogo, un tanatólogo o quien querrás, pero lo primero, si no, ningún tratamiento te va a servir. Estás tirando tu Para dinero. todos los que nos están escuchando y creen que necesitan este acompañamiento, pues acá están los datos de Go Coaching, así lo encuentran en redes sociales, está el dato telefónico también donde pueden localizar a Ana Graciela, como lo dijimos al inicio, experta, coach, tanatóloga, que nos puede acompañar en este proceso cuando consideramos que es necesario, ¿no? Cuando a nosotros mismos nos le damos el superar ese dolor, el duelo del divorcio, el duelo de la pérdida de trabajo, el duelo de la pérdida emocional y de personas, ¿verdad? Y en este caso habemos personas o hay personas que básicamente perdieron papá, mamá, hermanos en esta época de COVID y pues tenemos que reconocer que solos no podemos salir de estos problemas emocionales, ¿verdad, Ana Graciela? Y es que saben qué ocurre, que nos enseñan y creo que hemos tomado mucha conciencia de la salud física,
O sea, ya vemos hasta que nos metemos a la boca, ¿verdad? Que si la comida chatarra, de que si soy vegetariano, de que si no me echo tanto aceite, de que si el colesterol, o sea, que si mucha azúcar que nos vamos a ver. Se ha crecido mucho la conciencia sobre la salud física, pero no sobre la salud mental. Imagínate, Marilyn, que no solamente en este año y pico que llevamos de pandemia, pues hay personas que han tenido pérdidas por muerte de familiares muy queridos que les dio COVID y fallecieron, como también pérdida de trabajo. Hay muchas pérdidas, pero la pérdida del contacto físico, de un abrazo, de ver a tus amigos, de estar cerca, eso pegan en la emoción, en nuestra salud mental. Esos días de encierro, yo me recuerdo que estaba viendo en un apartamento y yo salía al balcón y miraba cuando estábamos en toque de queda, ese silencio de las calles, y me entraba un miedo y una angustia horrible. Y todo eso lo vivimos muchas personas de distintas maneras, o personas que sus casas tan chiquitas y todos encerrados, 10 personas, o sea, todos lo vivimos de distinta manera, o la pareja que fue a trabajar y ahora lo tenía todo el día ahí. ¿Cuánto se habló de la violencia intrafamiliar que se incrementó por estar encerrados todos los fines de semana? Y nadie nos cuidamos la salud mental, nos cuidamos la salud física y no la mental. Por eso es tan bueno tener amigas, poder hablar de estos temas, poder relacionarnos con ellos y sacarlos, y sin pena, y ponernos vulnerables. Porque ¿qué? Nos queremos presentar una imagen de perfectos, y perfecto solo Dios, a mi juicio. Pero todos los seres humanos somos imperfectos, tenemos caídas, tenemos quiebres grandes en la vida. Hay que hablar de eso. No importa, eso nos hace sanar, eso nos ayuda a nuestra salud mental. No tenemos que presentarnos perfectos ante nadie si no lo somos. Y también es un acto de valentía demostrar tu vulnerabilidad, ¿no? El demostrar lo que realmente estás sintiendo en tu mente y en tu corazón. La verdad que ha sido una conversación muy gratificante, muy profunda. Estoy segura que a muchas personas les hemos dejado pues alguna pequeña ayuda, alguna lucecita de cómo pues sobrellevar estos momentos de duelo, ¿verdad? Que de una u otra manera a la mayoría de personas nos ha tocado vivirlo hoy más que nunca. Así que la conversación ha sido buenísima, Ana Graciela, ya se nos fue básicamente la hora conversando. Espero que podamos hacer otro tema contigo, ¿verdad? Porque pues este es un tema que da para mucho. Yo solamente quisiera a los que nos están escuchando dejarles de consejo cómo ayudamos o cómo nos ayudamos en un proceso de duelo. Permitámonos sentir, lloremos, escribamos lo que sentimos en un papel, compartámoslo con nuestros amigos, hagamos rituales, hagamos homenajes a nuestros seres queridos, permitámonos sentir. Eso sería el primer paso para encaminarte en un proceso de duelo, sentir, llorar. Eso es lo que les diría y con ese consejo los dejo. Sintamos, lloremos, suframos, hagamos rituales. Es la única manera de sanar, permitiéndonos sentir y no negar nuestras emociones. No reprimir el llanto, la tristeza, no entrar a la casa de tu mamá no es saludable. Siente, por favor, porque si no se te puede volver un duelo crónico y eso es mucho más complicado. Háblalo con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos. Refúgiense entre ustedes y apóyense entre ustedes. Con eso me quedaría yo, Mar. Buenísimo, gracias Ana Graciela por tus consejos. Y pues ahí están los datos. Si alguien desea tener una mayor asesoría con Ana Graciela López, @GoCoaching, así lo encuentran en Instagram o Facebook. El teléfono de contacto también, 4212-0816. Así que muchísimas gracias, Ana Gracias Graciela, a ti, Marilyn, por tu experiencia. Ya sabes que te admiro desde el primer día que te conocí y te seguiré admirando. Así que mi cariño, mi respeto y admiración para ti, y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Linda noche. Gracias, buenas noches a todos. Buenas semanas, se cuidan. Gracias.